bien, nomás no contagies a otros, ¿sí? Entonces vamos a ser muy cuidadosos, muy precavidos. Repito, no es por miedo, es porque queremos honrar y servir y dar ejemplo a nuestra sociedad, ¿sí? Entonces quiero, ya que les di no sé, la advertencia del COVID, o yo que sé qué pensaste de lo que acabo de decir, quiero entrar en la palabra, en cosas que sé que Dios me ha estado hablando y nos ha estado hablando durante todo este año. Y no es un tema específico, van a ser varias semanas que vamos a estar hablando de esto. No es un tema no sé, no es un tema sobre dinero, no es un tema sobre qué hacer con otras personas. Quiero entrar en las siguientes semanas en el tema de qué es la iglesia. ¿Sí? Iglesia, y el título de la serie de estas siguientes semanas será Iglesia o Eclesia, que es la palabra original, ¿no? en griego. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Para qué es? ¿Por qué existe? ¿Y por qué yo hago esto? O sea, y yo no digo yo, Enrique, digo tú, o sea, cada uno. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué damos dinero? ¿Por qué damos tiempo? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué le abrimos nuestro corazón a extraños? ¿Por qué le invitamos a nuestra casa a personas y duramos horas? Ayer se fue una pareja y otra persona a mi casa. Uno es muy cercano, otro, pero realmente no tengo tantos años de conocerlos, poco, relativamente poco, y nos pasamos como 6 horas ahí en mi casa ahumando unas costillitas. Me quedaron bien buenas, es la primera vez que lo hago. Pero pensé, me dice esta persona, me dice: oye, ¿a qué hora vas a empezar a ahumar? No, pues a las 12 o a la 1. Yo estaba esperando, tardan como 4 o 5 horas. Le digo, pues ya lleguen a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya nomás para empezar a comer. Me dice: te caigo para prender el carbón. Y yo, ¿qué vamos a hacer? 5 horas, él y yo solos, porque Anabel todavía no llegaba, estaban fuera con los niños. Digo, ¿de qué vamos a hablar? No, hombre, o sea, y llega, o sea, sí fue un pensamiento que tuve, ¿no? Es alguien que aprecio mucho y todo, pero dije, nunca me ha tocado estar nada más él y yo solos durante 4 horas viendo un mito salir de la cosa esa. Y llega y de repente volteo y ya son las 4 de la tarde y tenía que venir a una junta aquí. O sea, de repente te das cuenta que hay algo en la comunidad, hay algo en la comunión de aquellos que confiamos en Cristo, que amamos a Cristo, que supera amistades, supera el decir, tenemos cosas en común y podemos hablar de cosas, supera el que seamos familiar o vecinos o totalmente extraños. Hay algo que nos une que se llama Cristo, y se produce esta cosa extraña, rara e inexplicable y siempre creciente que llamamos iglesia. Y si algo ha pasado, yo no sé qué piensas por iglesia, y apunté un montón de cosas. Entonces quiero leerte algo que escribí sobre la iglesia, porque hay tantas cosas, ¿no? Hay tantas cosas que pensamos cuando haces la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y normalmente nuestra mente humana, así es como se nos ha endoctrinado a pensar de todo. Inmediatamente tu cerebro empieza a hacer comparaciones, ¿sí? Cuando de hecho así aprendemos todo. O sea, todo lo que sabes y aprendes nuevo es por medio de comparación. Entonces ves una pelota, identificas una pelota de básquetbol por un círculo que viste cuando eras bebé. O sea, luego tu cerebro empieza a comparar. Y entre más grande te haces o cómo te haya tratado la vida, normalmente esas comparaciones son negativas. Entonces, antes de que empieces a pensar todo lo malo que te ha pasado dentro de la iglesia, quiero leerte unas frases que escribí. La iglesia está viva, la iglesia es creativa, es comunidad, trae sanidad, es sanidad. Está activa, es retante y es un reto.
Está llena de potencial y de propósito, tiene una misión, es compasiva, llena de amor y de gracia, no es perfecta, es cruda y sin filtros, es el cuerpo de Cristo, es la novia del Rey eterno, es la esperanza de restauración, es el lugar más seguro del planeta. Entonces quiero orar y hablar un poquito más al respecto. Si me acompañas, Señor Jesús, háblanos, haznos ver lo que tú ves. Hay veces que tenemos tantas barreras, tantos prejuicios, tantas cosas, Señor, en nuestra mente que nos impiden ver la belleza de tu iglesia. Y Señor, yo pido que el día de hoy nos abras los ojos, nos abras el corazón, todo nuestro ser, Señor, pueda empaparse de esta gloriosa realidad a la cual nos has incluido, que es tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. No sé si al estar leyendo estas pequeñas frases, yo sé que hay algunos que brincaron por dentro, ¿no? Que dijiste sí, luego empezaste a identificar, esto es lo que yo he experimentado, esto es iglesia. Y sé que hay otros que inmediatamente dijeron, está hablando de otra cosa, va a estar hablando de el mall o una buena película. Tu experiencia con la iglesia ha sido todo lo contrario a un lugar de sanidad, a un lugar seguro. Al contrario, a veces tu mente a lo mejor lo identificas más bien con hipocresía, con religiosidad, con obligación, con daño, con manipulación, con yo que sé que tantas cosas. Y estaba pensando, ¿no? Todo este año, bueno, el año pasado, 2020, y ahorita ya se va a cumplir un año de que arrancó la locura aquí en este lado del planeta. En estas fechas, el año pasado, estábamos viendo a los españoles y a los italianos como la película del, ¿cuál eran? Todas las del fin del mundo, ¿no? Y te asustabas, no sabías qué iba a pasar, y luego de repente sale la noticia que una chava se vino de Italia, pero ella pensaba que era gripe, y empieza la locura acá, ¿no? Pero me puse a pensar, porque en el inicio de toda la pandemia, y que aquí en Chihuahua, aquí en México, que se iba a tener que cerrar todo, luego lo empezaron las preguntas, ¿no? Tengo cierta, hablo bastante con otros pastores y luego algunos me decían, yo tengo un ahorro para aguantar 3 meses los salarios de toda nuestra gente. Y otro volteaba y decía, yo tengo para un mes, pero más de un mes no sé qué voy a hacer. Y otros volteamos y decimos, pues nosotros tenemos mucha fe. Y estaba toda la incertidumbre, y luego empezó el miedo. Ya cuando nos dimos cuenta que esto iba a durar para largo, empieza el pánico de decir, es que vamos a perder a toda la gente. Y entonces unos reaccionaron en decir, no, tenemos que juntarlos, y se juntaron, ¿sí? Gracias a Dios. Hubo de todo en todo eso, ¿no? Y otros voltearon y dijeron, pues ni modo, aguantamos la pérdida de la gente, ¿no? Y muchos tenían este miedo, incluyéndonos obviamente, ¿no? De decir, vamos a perder a una gran cantidad de nuestra gente. Entonces, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a medir iglesia con números, ¿no? Estamos con cantidad de reuniones, con cantidad de grupos en casa, con cantidad de servidores, y eso son buenas medidas. Pero si algo volteo y veo en retrospectiva, el 2020, o ya es también 2021, ¿no? Trajo a relucir aspectos de la iglesia que a veces menospreciamos, aspectos preciosos de la iglesia que a veces no nos damos cuenta. ¿Saben? Una de las cosas, hemos hablado de la cantidad de comida, de que al principio de la pandemia, a través de varios, le dimos trabajo como a 20 familias. Yo no sé cómo le dimos trabajo a 20 familias por 2, 3 semanas en lo que salían adelante. Me acuerdo, ha habido varias veces que se ha movilizado gente para poder
de la iglesia, pero montones de gente para apoyar tratamientos médicos de gente en la iglesia. Pero uno de los detalles más chidos que yo puedo ver de lo que Dios hizo resaltar ahorita en la pandemia es cuando gente se enfermó de COVID y tenían que estar encerrados en sus casas. No sé quién de aquí se enfermó. Hubo varios que sé que se enfermaron, y no les dejaba de llegar comida a sus casas. Uber hizo pero el negocio del siglo con los cristianos, porque o sea, nosotros estuvimos encerrados, mi familia y yo, nos tocó estar encerrados 2 semanas porque nos infectamos, por mensos nos infectamos. Nos habíamos estado cuidando todo el año y de repente, por un descuido mío, me le puse rebelde a la mujer que Dios me dio y téngale, ahí están las consecuencias. Y veías llamada tras llamada y veías Uber tras Uber, Uber Eats y Rappi y Didi para darle promoción a todos y que todos nos patrocinen, amén. Pero veías el cuidado de la gente por su prójimo, por su hermano en Cristo. Y no nada más nosotros como pastores, sí, pues tú eres el pastor. Es la misma conversación que he tenido con todos con los que han tenido COVID, que he platicado. Me dicen, uno me dijo, dice, llegó el punto, dejé de cocinar. Porque era sentido, o sea, ni me avisaban que iba a llegar de repente. Ahí te va a llegar un Uber. Y veías el cuidado de unos por otros. Y eso me voló los sesos, ¿verdad? O sea, el voltear a ver las cosas que Dios sí escogió, que Dios sí le importan de la iglesia. No digo que no le importen los números, sí, los números nos gustan. A mí me fascina tener un auditorio lleno. Qué padre, gloria a Dios por tener millones de vistas. Ni cerca tenemos millones de vistas, pero qué chido los números. Pero cuando ves la iglesia cuidando, en inglés la palabra es caring, es más amplia que cuidar. Cuidar, pues yo puedo cuidar a mis hijos sin darme cuenta qué rayos están haciendo, pero este cuidado intencional es algo hermoso. Y ahí pues la pregunta es, más que empezar a definir la iglesia por lo que a ti te ha pasado, repito, porque luego saltan un montón de palabras muy feas, ¿sí? Las primeras que oigo cuando se habla de la iglesia es religiosidad, hipocresía y abuso, ¿sí? Por manipulación o abuso es la misma. Pero es más, hipocresía probablemente la pondría en la número 1, ¿sí? Cuando la palabra negativa cuando salta cuando hablamos de iglesia. Entonces, en vez de estar, y ahora, bueno, ahorita hablo de nuestros errores, porque todos entramos dentro de esto. Pero la cuestión a la que quiero ir aquí es, más que definir por nuestra experiencia cómo es la iglesia o qué es la iglesia, quiero que definamos cómo Cristo ve la iglesia. O sea, ¿qué es lo que Él ve? Porque luego definimos iglesia por nuestra experiencia, pero luego si la defines por la historia, híjole, te das cuenta que hay porciones de la historia de la iglesia muy oscuras. O sea, si las que te han pasado a ti son feas, las que han pasado en la historia, o sea, la iglesia cristiana apoyó, cierta parte de la iglesia cristiana apoyó a Hitler, lo animaba, ¿sí? Parte de la iglesia hizo horrores con los indígenas de aquí de México. O sea, la parte de la iglesia hizo horrores con los judíos, hizo horrores con los pobres, hizo horrores con los ricos, hizo horrores con todo el mundo. O sea, la iglesia tiene cosas muy, muy feas. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ve Jesús? ¿Por qué Él volteó y dijo? Pablo lo describió así, que fue por el gozo puesto delante de Él que pudo llevar la cruz, que pudo soportar la cruz. ¿Qué es lo que Él está viendo? Que lo hizo dar su vida y está hoy en día intercediendo por nosotros. Es lo que dice Hebreos. No por individuos nada más, aunque sí, porque Dios no te conoce como un número, te conoce por nombre, pero es por su iglesia. ¿Qué es lo que Él ve? Y hay varios pasajes
que quiero leerte. El primero es Salmo 48, porque desde el Antiguo Testamento empiezas a ver qué es lo que Dios ve. Salmo 48:2 dice: qué hermosa. Bueno, no, desde el 1, perdón. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Qué hermosa altura. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, por el lado norte, la ciudad del gran rey. Dios es conocido por refugio en sus palacios, porque he aquí los reyes se han aliado y han avanzado juntos, pero viéndola así, viendo la ciudad, se quedaron atónitos, se turbaron y se dieron prisa a huir. Ahí se apoderó de ellos el estremecimiento, tuvieron dolor como mujer que da luz, con el viento del oriente, como el viento del oriente rompe las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Y empieza, estaba leyendo Reina Valera en ese, y empieza a describir a la iglesia y como la ciudad de Dios. A veces se menciona todo, desde Salmos y los profetas la describen como la ciudad, como el monte de Sión, como el monte donde está puesta la ciudad donde Dios habita. Y obviamente no estaba, tanto David como los otros salmistas, como los profetas, no estaban viendo nada más la ciudad física de Jerusalén. En muchas ocasiones el profeta lo estaría viendo destruido, pero estaba viendo la ciudad como este grupo de personas donde Dios iba a habitar. Son metáforas, ¿sí? Y de hecho tenemos que entender que cuando la Biblia habla de la iglesia y habla de cosas, usa metáforas, no usa, porque hablar de la iglesia es algo, es tan gloriosa el concepto, y por eso vamos a tomar varias semanas de esto, que no hay palabras así para descubrir. Metáforas son lo que más nos ayuda a descubrir la belleza que hay en todo esto. Otro versículo, bueno, todos los versículos se los menciono. Éxodo 19:6 es el primero. Dios confía en él como su pueblo, como su ciudad. Pero luego quiero irme a Apocalipsis 21. Bueno, obviamente habla de él como su cuerpo también. En el Nuevo Testamento se habla de la iglesia como su cuerpo. Es y esa presencia de Dios como una novia hermosamente. El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán. Entonces Jesús ve a la iglesia y lo ve como su pueblo, su cuerpo, su ciudad y supremamente su novia. Y me encanta porque pone este toque de majestuosidad en la iglesia, y la culminación de los tiempos y la culminación de toda la historia de la raza humana y de la creación. Llegará a este momento donde lo conocemos como las bodas del Cordero, como este momento donde se va a unir la iglesia de Cristo con el Rey de Reyes. O sea, ya repito, son metáforas. Un día de chiquito sí me puse a pensar, o sea, todos nos vamos a juntar así como uno solo cuerpo físico. Vamos a ser un gigante, una mujer gigantota o algo. ¿Habría visto alguna película de o algo? ¿Qué va a pasar? Pero repito, son metáforas. Metáforas nos sirven para descubrir belleza, para descubrir cosas que trascienden el tiempo. Pero nos vamos dando cuenta que iglesia va mucho. Iglesia trasciende la cultura, trasciende las modas, trasciende todos los sistemas de este mundo. La iglesia es aquello
es aquello donde les dijo, les dejo un mandamiento nuevo. Este es el más importante: ámense los unos a los otros, porque en el amor los unos para con los otros, el mundo va a conocer que son verdaderamente mis discípulos. O sea, iglesia, lo pudiéramos describir así: es la comunidad de los santos, donde el amor de Dios es expresado. Ahora, la pregunta va a esto, inmediatamente sigue a esto: ¿cómo ves tú la iglesia? ¿Sí? Que es fácil hablar sobre esto, pero estaba orando y estaba pensando, ¿qué más, Señor? ¿Qué quieres hablarnos? ¿Qué quieres mostrarnos? Y me suelta esta pregunta y me dice: ¿cómo ves tú la iglesia? Yo quiero que nos la hagamos nosotros, porque en papel y en versículos suena chidísimo. Pero ahora, ¿cómo ves tú la iglesia? Y tienes que ser bien honesto. O sea, ¿la ves como el lugar que tengo que ir el domingo para que Dios me siga bendiciendo? Porque te soy honesto, si vienes todos los domingos, Dios te va a bendecir. Eso es herejía, pastor. Inténtalo y verás que a mí me ha ido muy bien. Conozco gente que no es cristiana y diezma por el simple hecho que ha demostrado que le va mejor en su economía porque diezma. O sea, y no son cristianos, o sea, se me hace la cosa más rara del planeta, pero funciona. O sea, ¿ves la iglesia como el lugar donde nadie te habla? ¿Ves la iglesia como el lugar donde no cabes, donde no logras pertenecer? ¿Ves la iglesia como el lugar? Y ves a las iglesias, depende, ¿no? Y las calificamos por grados de religiosidad. Esta es más religiosa, esta es menos religiosa, esta es media religiosa, esta de a tiro, hijo de su. ¿Cómo ves la iglesia? Porque creo que Dios quiere que veas la iglesia como Él la ve. Que veas la iglesia como este lugar hermoso. Repito, no es el edificio, sino este lugar donde hay un amor que no existe fuera de este lugar, que no, este planeta no lo conoce. Y esto va más para la siguiente semana de lo que voy a hablar, pero es que no quiero adelantarme tanto porque luego son demasiados temas en mi cabeza. Cuando Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y luego dijo frases como: yo he vencido al mundo, ¿sí? Y usó esas frases, y luego volteas y ves que matan mujeres cada día aquí en Chihuahua y las dejan tiradas por todos lados. Y dices: ¿cómo que ya venciste al mundo? Es que les digo, ese es otro tema, ese es para el domingo que entra. Pero la iglesia es donde Dios ya reina. Y la iglesia es el ejército de Dios que está conquistando un mundo que está gobernado por avaricia, que está gobernado por violencia, por maldad, que está gobernado por un sistema que ya fue vencido. Este es simplemente el lugar. Por eso no es un lugar físico. La iglesia es la manifestación donde Dios ya es rey, que está ganando terreno y ganando terreno y ganando terreno, y gana una familia, y luego gana a unos amigos, y luego gana una empresa, y luego gana un gobierno, y eventualmente transforma el planeta. Pero quiero volver a este punto: Jesús la ve como la cosa más hermosa que existe, y la está hermoseando, y está quebrada, y está destruida, y está partida pero Jesús voltea y ve su iglesia y dice: por esto entregué mi vida. La cosa más majestuosa, la cosa más gloriosa. Y a esto quiero llegar: que tú te des cuenta que tú formas parte de su iglesia. Por eso se me hace tan raro cuando gente divide la iglesia y se pelea por doctrinas, y se pelea por formas, y se pelea por estilos. Eso viene valiendo queso.
cuando te das cuenta cómo Jesús ve a su iglesia y que te ve a ti y que te ve a ti como parte de esa iglesia. O sea, cuando Dios te ve a ti, Dios voltea y dice: tú eres uno de la comunidad de los santos. Esa es la locura más grande, que ese es para el siguiente domingo. O sea, Dios te ve como santo. Tú, digo, yo sé que en nuestra trasfondo católico, en la nación mexicana, los santos son solo estos cuantos personajes que hicieron cosas extraordinarias, que son canonizados y todo un relajo. Chidísimo lo que hicieron todos los santos. Pero yo quiero que te des cuenta que Dios te ve a ti y Dios ya te considera uno santo. Y entonces la iglesia viene a ser esta comunidad de santos, revestidos en la gracia de Dios, sueltos a la confianza de Dios, que voltean y ven a su prójimo, a su hermano, no como alguien que veo los domingos, no como alguien que pues, es buena onda porque es cristianillo y no me va a robar o no me va a bajar en mi morra, sino lo ves como alguien a quien, al tú amarlo a él, el amor de Dios empieza a ganar un pedacito más en esta tierra. Y al mismo tiempo de que tú eres la iglesia, te das cuenta, así como lo escribió Pablo, lo describió Pedro, lo describió Juan, tenemos el privilegio de ser colaboradores con Cristo en hermosear la iglesia, en sembrar en ella. Por eso yo no espero a que nadie me hable. De hecho, casi nadie me habla a mí, Y luego le reclamo a Gabriel, a Ángel, a Panky, a Julio, a todos les reclamo que por qué no me invitan a sus carnes asadas. Pero mi corazón es: yo quiero. ¿Cómo yo voy a invitar a alguien? ¿Cómo yo voy a hacer algo que he experimentado de Dios a la vida de alguien más? Entonces cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra manera de acercarnos a la iglesia. Y de repente esta cosa, este grupo de extraños se vuelve algo vivo. Entonces yo no sé cómo estás tú. Y en serio, yo sé que hay algunos aquí que ha sido muy herido por la iglesia. En especial a veces líderes. Yo he lastimado a gente. Anabel y yo hemos lastimado a gente. Como pastores a veces metes la pata, a veces no mides cómo te van a escuchar. Yo sé que hay dolor, yo sé que hay traición, yo sé que hay gente dentro, tanto liderazgo como gente nomás congregante que te traicionó, que te hizo a un lado. Yo sé, cómo quisiera tener el tiempo suficiente para sentarme a hablar con cada uno y pedirles perdón y orar y pasar un tiempo de sanidad, y con los que más pueda lo haré, pero yo creo que el Señor quiere que volteemos a ver lo que Él ve, que nos emocionemos y que nos llenemos de fuego por ver a la iglesia de Cristo viva, hermosa, gloriosa, resplandeciendo ante una ciudad, ante una tierra que desesperadamente lo necesita. Entonces, por eso es que toda mi vida está para esto, para edificar la iglesia de Cristo. Ahorita me toca edificar Gracia y Verdad, gloria a Dios, pero el resto de mi vida será edificar su iglesia. Entonces quiero orar contigo. Cierra tus ojos, ahí en tu casa igual, acompáñame cerrando tus ojos. Y Señor, primero que nada, antes de orar por lo que nosotros queremos hacer por ti y todo, yo pido que tú abran nuestros ojos para ver lo hermoso de tu iglesia, para ver el gozo que estaba puesto delante de ti, para ver, Señor, que el momento más gozoso que una persona puede experimentar es cuando ves a un hermano en Cristo sanar, salir adelante, ser restaurado, ser levantado. Que no hay mayor gozo en esta vida, no hay mayor sentido de éxito que voltear a ver a los que tú amas, Señor, y a través de nuestra vida son bendecidos los demás, Señor, y que veamos cómo tú nos ves, y eso traiga sanidad, Señor, a todos aquellos que han sufrido, que han tenido traiciones, daños, lo que sea, que
al ver como tú ves la iglesia, que haya una sanidad, que podamos extender perdón a quienes nos han hecho daño, que podamos extender gracia a quienes no supieron manejar las situaciones o a quienes intencionalmente nos dañaron, pero que podamos amar tu iglesia, podamos amar este organismo vivo que tú llamas tu novia, tu cuerpo, tu pueblo, tu ciudad santa. Y Señor, nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra creatividad es para ver tu iglesia